Ya lo tenemos al amigo y politólogo Boris Mauricio. Eh, está haciendo sol en Lima y ahí lo tenemos. Hay una pequeña distorsión de imagen, Boris, pero esperemos que el audio esté bien. No, no distorsión, sino está un poco tirado al verde, pero no hay problema. Sí, sí, Lo importante es conversar. De ayer a hoy exacto. día, dos hechos importantes para el comentario, Boris, con la bienvenida. El Congreso de la República con esta decisión cuestionada eh, y un nuevo gabinete con Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros. Comentarios de estos dos escenarios, Boris, bienvenido. Sí, buenas tardes, Néstor, y a toda la audiencia. Efectivamente, hemos tenido una sesión bastante polémica, pero al final, como habíamos mencionado anteriormente, los votos definen, ¿no?, las decisiones de los parlamentarios. Entonces, en ese sentido, pues se ha aprobado ya con 94 votos en esta legislatura, ¿no?, el adelanto de elecciones, y se espera pues que en la próxima legislatura se llegue a cumplir con otra vuelta con los votos suficientes, los 2/3 que se exige para lograr que haya el proceso electoral. Técnicamente se ha cumplido con el procedimiento, se ha cumplido con el debate, se ha cumplido con la manifestación de todos los actores en el Parlamento, lo que por ese lado no hay problema, solamente hay un tema que es bastante, que va a generar mucha, digamos, cuestionamientos, es por el grupo de izquierda que ha votado en contra, porque no se ha puesto en la agenda el, el tema del referéndum, ¿no? Y yo creo que eso es un tema latente, ¿no?, que va a generar todavía una resistencia, no solamente a nivel del Parlamento, sino también a nivel de los actores sociales que están en protesta, porque, como recordemos, un grupo importante de los seguidores del expresidente Pedro Castillo están a nivel nacional organizándose para dar esa batalla en las calles respecto a la demanda de un referéndum para una nueva constitución. Eso es en el escenario parlamentario. Y en el escenario del Poder Ejecutivo, ya la presidenta Dina Boluarte había anunciado el domingo que recorrió varias salas de televisión, había anunciado que había cambios en el gabinete, y para darle un poquito más de fortaleza a la función de liderazgo en el premiarato. Y en ese sentido, pues hoy hemos visto que ya todos los ministros han renunciado y han entrado a juramentación los nuevos ministros que habían renunciado, también dos habían renunciado ya con respecto a las muertes que habían sucedido en las luchas en las calles que han tenido la población que se ha manifestado en los días anteriores, eh, reclamando el adelanto de elecciones. En ese sentido, pues, es recompuesto el gabinete, solamente sea un 15% ha sido recompuesto, porque todos los otros se mantienen, y el ministro de Defensa, que pasó ahora a ser el premier, yo creo que es una persona que sí tiene experiencia y tiene más manejo, y se Claro. demostró en las conferencias de prensa en relación al premier anterior, ¿no? Eh, Conoce el sector del Ejecutivo, y también ha tenido experiencia ya en ejercer el cargo de ministro, y yo creo que esperemos pues que tenga el liderazgo al interior del Consejo de Ministros para respaldar las decisiones que toma la presidenta, y también exponer la política general del gobierno ante el Congreso, y de alguna manera coordinar con todos los sectores para el cumplimiento de el periodo de 1 año y 8 meses que tiene
técnicamente este nuevo gabinete. Esperemos que no sea un gabinete muy frágil, que se esté cambiando a cada momento, porque eso afecta definitivamente las Claro, políticas públicas. definitivamente. Esto afecta la continuidad de la programación, aunque sea en este periodo de transición que tiene el gobierno de Dina Boluarte, que son los 18 meses en su gestión, porque a todos los peruanos nos interesa ya cierta estabilidad también en los nombramientos de los ministros y también cierta estabilidad para ejecutar los planes, los programas, los presupuestos en cada uno de los sectores del gabinete. Así que creo que va a tener mejor manejo el actual presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola. Esa es la lectura inicial. El tema del referéndum, ¿tú crees que no se ha aceptado y que han dilatado la decisión el Congreso con la moción aprobada ayer, que se va a ver todavía en la segunda legislatura estas modificaciones, va a calmar las protestas, el descontento de la población? Y este gabinete también, como bien señalas, de este nuevo primerato, que tiene más manejo porque ya tiene experiencia en el tema, podrá solucionar con este gabinete de crisis, que seguramente va a continuar de reuniones con los gobiernos regionales y con los dirigentes de las ciudades más importantes, donde todavía hay problemas de protestas y con violencia. Estamos hablando de Arequipa, de Puno, del mismo Apurímac. ¿Cuál es la impresión de lo que va a ocurrir en los próximos días y semanas en este escenario de descontento, Boris? Sí, yo creo que el Perú, las protestas más radicales y más fuertes se han dado en el sur del país. Y en ese sentido, dentro de las estrategias de las organizaciones sociales, de los frentes de defensa, de las asociaciones que están apoyando una nueva constitución y que haya un referéndum, y también están apoyando al expresidente Castillo, ¿no? Va a tener un impacto la medida que ha tomado el Congreso del adelanto de elecciones al mes de abril del 2024. En ese sentido, yo creo que estarán procesando estos actores para hacer una protesta ya definida, si es que van a aceptar esos plazos que ha aprobado el Parlamento. Eso en primer lugar, porque ellos ya se manifestarán en estos días si están de acuerdo con ese plazo que ha establecido el Congreso, porque por el lado de los parlamentarios hay parlamentarios que han pedido que sea lo más corto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ellos también procesan, ¿no?, esta decisión que ha salido del Parlamento y cómo lo procesan al interior de sus organizaciones para dar en los próximos días, ¿no?, una, digamos, una nueva ruta de reclamos, ¿no? Si es que eso se va a mantener y ellos, si eso se mantiene, ellos van a seguir pidiendo que el Congreso defina un periodo más corto. Eso es lo lógico, ¿no? Sí, y van a seguir por esa línea, que no es lo deseable desde el punto de vista técnico, ¿no?, desde el punto de vista procedimental, porque toda la opinión pública sabe que armar un proceso electoral, ¿no?, tiene sus plazos y tiene sus procedimientos. Si en el segundo caso, que del tema de aprovechar la convocatoria a unas elecciones generales, ellos, yo creo que se van a orientar a querer que el Parlamento proponga un referéndum antes de las elecciones generales, porque no creo que esperen hasta el próximo año que decidan, ¿no?, si va a entrar o no va a entrar el tema del adelanto de elecciones. Yo creo, perdón, el tema del referéndum, ¿no?, porque esto es muy importante para ellos, es una bandera de lucha que no van a dejar
Eso lo veo bien claro en el tema de las demandas, que eran tres, ¿no? Entonces, este tema todavía va a seguir pendiente en los reclamos en las diferentes localidades y con mayor fuerza en el sur del país, ¿no? Porque ahí también se ha tenido la mayor cantidad, lamentablemente, de muertos. Entonces, yo creo que por ese lado vamos a tener todavía un país, eh, al menos una gran parte del país del sur, ¿no? Todavía levantado con las protestas y con las demandas respecto al tema del referéndum. Correcto. Correcto. Lo cierto que el ajedrez político, la primera movida la ha hecho el Congreso de la República, ha pasado a abrir la misma posición que tenía el gobierno con Dina Boluarte de abril del 2024 a las elecciones, pero vamos a esperar, como bien dices, las manifestaciones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por ejemplo. La manifestación de la AMPE, la Asamblea de Municipalidades del Perú, el REMURPE, que también tiene que ver con los municipios del mundo rural, y las otras instituciones. La CGTP ya ha dicho que está en desacuerdo totalmente con que el tema del referéndum se vaya a lugares en los que no hay una decisión. Entonces, estos próximos días vamos a volver a conversar definitivamente, Boris, conociendo ya las decisiones oficiales de los gobiernos regionales, los nuevos gobernadores regionales que también tienen que decir algo, AMPE, REMURPE y otras instituciones, la CGTP incluida. Vamos a estar atentos entonces a la segunda movida por parte del otro lado, que están en desacuerdo y que exigen el referéndum. Vamos a estar entonces en comunicación. Gracias, Boris, por esta nueva oportunidad de conversar y de ilustrar a nuestros televidentes de las mejores salidas que se tienen que señalar en un escenario de diálogo, además que tiene que continuar el gobierno de Dina Boluarte. Gracias, Boris. Si hubiera algo más. Sí, solamente yo creo en el sentido de que hay dos grupos, uno que son los que van a ser los más radicales, me parece, van a ser los que han estado protestando, los que están afiliados a los partidos como de Perú Libre o el Bloque Magisterial o los nuevos grupos de izquierda que van a dar la batalla, ¿no? No tanto creo que se incentive más el tema de los órganos de gobierno de subnacionales, como pueden ser los gobiernos regionales o con los gobiernos municipales, porque ellos van a necesitar del Ejecutivo. ¿Ve? Van a necesitar los presupuestos, van a necesitar que le realicen sus programas, todo. Entonces por ahí veo más bien que eso puede disminuir, ¿no? Conforme transcurre el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene simplemente, ¿no? O ser enemigos del Ejecutivo, ¿no? Y menos del Parlamento, porque el Parlamento sirve siempre como un negociador frente al Ejecutivo para que salgan sus proyectos, sus presupuestos y también sus diversas iniciativas que tienen los diferentes gobiernos locales y los gobiernos locales frente al Poder Ejecutivo. Solamente eso quería agregar. Correcto, correcto. Y no nos olvidemos que también está en el escenario el gobierno, el gabinete actual y los ministros que también tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte como gobierno no tiene una representación en el Congreso de la República, entonces sus socios naturales tienen que ser los gobiernos regionales y las municipalidades. No tiene otra opción, así que también en ese escenario lo vamos a conversar en los próximos días. Gracias, Boris. Gracias por esta nueva participación. Un abrazo. Buen día. Un abrazo. Saludos. Buen día.